Buenas, ¿cómo les va? Feliz 2021 para todos. Les agradezco que estén acá conmigo todavía en este 2021, compartiendo lo que es el conocernos, digamos, el empezar a vernos desde otro lugar, el conectar con otros contenidos, el estar, digamos, tratando de cambiar un poco el prisma, ¿no es cierto? Buenas, se va sumando gente, muy buenos días. Y hoy en particular, lo que vamos a hacer en este primer vivo del año, me pareció buena idea, básicamente, empezar con un cuento. Los cuentos tienen eso ancestral en el que podemos aprender o conectar con alguna idea, un concepto, una enseñanza, sin necesidad de entrar en lo teórico, ¿no es cierto? De una manera cordial, de una manera coloquial. Podemos asimilar un concepto de maneras que por ahí de otra forma por ahí no lo hubiéramos hecho o nos hubiera costado. Por ahí si nos hubiera... Esto, imagínense que vienen de la época en la que mucha gente no iba a escuelas, no había universidades, muchos eran analfabetos y muchas veces los contenidos, las enseñanzas se daban de esta manera, se daban a través de lo que se llama, por ejemplo, en el cristianismo, las parábolas, o si no, a través de cuentos populares o cuentos que se iban desarrollando con la idea de transmitir algún tipo de enseñanza. Justamente hoy es el día, además de ser el Día de Reyes, me enteré hace un tiempito atrás que el Día de Reyes también es el día del astrólogo, así que mi saludo a todos los astrólogos que nos ayudan a comprendernos un poco nosotros mismos, a todos mis colegas astrólogos, un beso y un abrazo. Piensen que la astrología de alguna manera es como la primera psicología que hubo, ¿no es cierto? Una psicología así muy intuitiva, si se quiere primitiva, pero que no se puede negar en muchos casos que ha pasado. Todo el 2020 se ha ido cumpliendo muchas cosas que se venía diciendo a nivel astrológico, así que digamos que por lo menos deberíamos mandarles un abrazo y un beso a todos, porque realmente nos ayudan a veces a comprender cosas de nosotros mismos o del inconsciente colectivo que está muy bueno entender. Bueno, retomando lo que estaba diciendo, hoy vamos a leer un cuento y después vamos a ver un poco qué nos transmitió el cuento, qué nos dijo este cuento. El matecito, por supuesto. Hoy, gracias a Dios, es un día bastante fresco, gracias a la lluvia de ayer, así que puedo darme tranquilísima ese lujo. Bueno, este cuento es un cuento de... para quien conocen, para un cuento que transmite un hombre que se llama Anthony de Melo. Anthony de Melo es un sacerdote, pero que es cristiano, pero también utiliza conceptos hindúes. Es un sacerdote brasilero, si no me equivoco. Pero que como que mezcló, ¿no es cierto? Unificó cosas. No se quedó en lo que sería el cristianismo estricto,
sino que amplió un poco su mirada. Y generalmente los cuentos que él relata, justamente lo que hacen es ayudarte a tener otra mirada sobre ciertos aspectos, en vez de por ahí de suponerte cristianizarte. Lo que hace es, salirte un poco de ese dogma y ver realmente con otros ojos. Por eso también lo elegí, porque tiene, a través de cuentos muy sencillos, transmiten bastante. Este cuento se llama Nosotros somos tres, tú eres tres. Ese es el nombre. Ahora van a ver por qué. Dice: cuando el barco del obispo se detuvo durante un día en una isla remota, decidió emplear la jornada del modo más provechoso posible. Deambulaba por la playa cuando se encontró con 3 pescadores que estaban reparando sus redes y que, tratando de hacerse entender, le explicaron cómo habían sido evangelizados siglos atrás por los misioneros. Nosotros ser cristianos, le dijeron, señalándose orgullosamente a sí mismos. El obispo quedó impresionado. Al preguntarle si conocían la oración del Señor, le respondieron que jamás la habían oído. El obispo sintió una auténtica conmoción. ¿Cómo podían llamarse cristianos si no sabían algo tan elemental como el Padre Nuestro? Entonces, ¿qué dicen cuando rezan? Nosotros, levantar los ojos al cielo. Nosotros decir, nosotros somos 3, tú eres 3. Ten piedad de nosotros. Al obispo le horrorizó el carácter primitivo y hasta herético de su oración, de manera que empleó el resto del día en enseñarles el Padre Nuestro. Los pescadores, tardaban en aprender, pero pusieron todo su empeño y antes de que el obispo zarpara al día siguiente, tuvo la satisfacción de oír de sus labios toda la oración sin un solo fallo. Momento de suspenso. Meses más tarde, el barco del obispo acertó a pasar por aquellas islas. Y mientras el obispo paseaba por la cubierta, rezando sus oraciones vespertinas, recordó con agrado que en aquella isla remota había 3 hombres que, gracias a pacientes esfuerzos, podían ahora rezar como era debido. Mientras pensaba esto, sucedió que levantó los ojos y divisó un punto de luz al este. La luz se acercaba al barco y, para su asombro, vio 3 figuras que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco y todos los marineros se asomaron por la borda a observar aquel asombroso espectáculo. Cuando se hallaba a una distancia desde donde podían hablar, el obispo reconoció a sus 3 amigos, los pescadores. «Obispo»,
exclamaron, nosotros alegrarnos de verte, nosotros oír tu barco pasar cerca de la isla y correr a verte. ¿Qué desean?, le preguntó el obispo con cierto recelo. Obispo, le dijeron, nosotros tristes, nosotros olvidar bonita oración, nosotros decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, después olvidar. Por favor, decirnos otra vez toda la oración. El obispo se sintió humillado. Volved a vuestras casas, mis buenos amigos, le dijo. Cuando recen, digan, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros. Ahora, este cuento se llama, como ya dije, nosotros somos 3, tú eres 3. Y está en el libro de Anthony de Melo que se llama El canto del pájaro. Este cuento, si se dan una idea, habla de justamente no ser tan dogmáticos. Por más que uno crea que algo nos funciona o debe ser, no debemos cerrarnos al dogma. Hay que siempre ampliar. Hay que siempre apostar a más. Hay que apostar a lo que es la desestructura, que eso es lo que a veces nos trae el dogma. Eso unido a veces al fanatismo. Cuando esto pasa, es ahí donde podemos experimentar lo que le pasó al obispo. El obispo, ¿qué pasó? Primero dijo, no, sos cristiano, ¿cómo no vas a saber el Padre Nuestro? Oh, es la oración per se del cristianismo. No podés llamarte cristiano si no sabes el Padre Nuestro. Pero, ¿quiénes dictan esas leyes? ¿Quiénes están diciéndote cómo es la mejor manera de ser un cristiano? ¿O cómo es la mejor manera de practicar tu creencia? Hay gente que se dice a sí misma cristiana o católica y sin embargo no te va a iglesias, no practica ningún ritual de la iglesia, salvo por ahí, no sé, festejar Navidad y Pascua capaz, y se siente bien consigo misma. ¿Por qué forzar algo si vos encontrás otra manera de sentir lo mismo y de conectar con Dios o con la deidad que sea el cristianismo, sea cualquier tipo de creencia? El dogma hasta cierto punto nos sirve cuando, por ejemplo, nos sentimos perdidos. ¿Por qué? Porque el dogma te estructura, pero demasiada estructura te puede volver rígido y cerrado. Y convengamos que eso, en lo que es materia evolutiva y en lo que es conectar con el corazón, con la compasión, con el perdón, no está tan bueno. ¿Por qué? Porque nos aleja de la verdadera esencia de lo que significa practicar una religión, la que sea.
Vos también podés decirme, mira, la verdad es que yo no soy de ninguna religión. Es válido también. Todos tenemos algún tipo de sistema de creencias, aunque ese sistema de creencias no sea religioso. Y en realidad nadie debería obligarnos a creer o practicar nuestro sistema de creencias de tal o cual manera. Al menos no desde la obligación. Otra cosa sería como hacían los pescadores, que aceptaron la guía del obispo, pero a pesar de que aceptaron la guía del obispo, no terminaban de asimilar esa oración, ¿no es cierto? Tal vez porque ya habían asimilado esa pequeña oración corta que a ellos les funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Importa conectar con esencia con los principios esenciales de la creencia que vos tengas. Sea esto una creencia religiosa, ética, moral, social, filosófica, la que tengas. Vos me decís, soy atea. Bueno, pero está perfecto. Porque hay, digamos, no estás obligada a tener un sistema religioso. Si vos te sentís genuino, genuina, siendo ateo, está perfecto. Y nadie debería sentirse obligado a sí o sí practicar un cierto dogma. Solo por eso. Todos tendríamos que, si practicamos el dogma, tendría que ser realmente porque lo sentimos y porque realmente va con nosotros. Porque en ese momento necesitamos eso, necesitamos verdaderamente orden. Porque el dogma es eso, es estructura, es orden, es decirte las cosas van de esa manera. Buenas para los que se están acoplando ahora. Para los que se están acoplando ahora les digo, estuvimos leyendo un cuento que igual yo guardo el video, así que si después lo querés volver a oír, está muy bueno para que lo leas. ¿Qué estaba diciendo? Me reperdí. Cuando uno practica un dogma, está bueno siempre y cuando vos lo hagas voluntariamente, lo hagas realmente de corazón y porque sentís que de alguna manera necesitas el orden y la estructura que el dogma te da. Pero, paralelamente, no está tan bueno si eso te aleja de la esencia de lo que quiere transmitir ese sistema de creencias. Si el dogma te hace ser alguien rígido, mental, cerrado, en vez de expandirte, de ser más amoroso, de ser más consciente, entonces ahí habría que rever si realmente tengo que seguir un dogma. Yo, por ejemplo, desde muy chica, sí, digamos como el 99% de la población, heredé la herencia de la religión cristiana. Y bueno, siendo chica, realmente no cuestionaba mucho, simplemente, bueno, vamos a misa, no comemos carne en Pascua, viene la Navidad y la festejamos y ponemos el pesebre, etcétera, etcétera. Pero realmente no llegué a cuestionar nada hasta que no llegué hasta cierto punto de mi adolescencia, en el que realmente me puse a pensar en qué estaba realmente creyendo.
¿Y quiénes eran estos mensajeros? ¿No? Los sacerdotes, etcétera, etcétera. Sin esto llegar a estar en contra, porque en realidad yo no estoy en contra ni de la iglesia ni de nadie. Simplemente hablo en términos de resonancia. ¿Qué va con vos y qué no va con vos? Y siempre que uno elige que algo no va con uno, que sea realmente solo por vibración y no por una idea esquemática, porque me cerré mentalmente, cerré mi corazón y me dije, fuera, porque vos no crees como yo creo. No vibra. Entonces ahí estamos fallando. ¿Por qué? Porque no estamos siendo amorosos. Cualquier tipo de religión, en esencia, más allá de lo que a veces uno ve en las diferentes prácticas de los diferentes templos, que uno lo ve bastante esquemático y cerrado, la esencia, si uno lee los libros religiosos, la esencia en general siempre apunta a expandir tu corazón, a abrir tu conciencia a otra visión, a ser compasivos, a perdonar. Si leen, digamos, tranquilos, por lo menos las religiones principales, ¿no? Apuntan todos a eso. Pero, ¿qué pasa? Estas religiones están, digamos, lideradas por seres humanos. Y los seres humanos, no necesariamente, por más que tengamos una toga y que digamos que tomamos los votos, vamos a ser iluminados. A veces hasta el mismo sacerdote cae en la trampa del dogma, de la mente cerrada y esquemática, porque de alguna manera se acostumbró tanto, lo practicó tanto, que ya no puede ver otra cosa. Y es lo que le pasó en el cuento a este obispo, ¿no es cierto? Hasta que no se encontró con algo que desafió su creencia, su estilo de práctica en las creencias, no fue capaz de tener una mente más plástica, de tener esa ductilidad que se debería tener, de esa compasión que se debería tener, por lo diferente. Independientemente de si nos resuena o no nos resuena ser personas, no sé, que practican una religión, ¿sí? Porque para mí la palabra religiosa tiene otra connotación mayor. Pero digamos, si vas a practicar una religión, un sistema de creencias, asegúrate que ese sistema de creencias no te haga juzgar al que es distinto, que te haga incluir, que te expanda, no que te cierre. Está bueno a veces, sí, porque a veces lo necesitamos, poner orden en nuestra casa a través de una estructura y un dogma. Pero asegúrate que esa estructura y ese dogma no te cierre y te impida expandirte, porque va a llegar un momento en que, al igual que este obispo de este cuento, vas a ser desafiado. Y vos vas a tener dos opciones ahí. O lo juzgás, como hizo en primera instancia el obispo, y dijo, no, eso está mal. Está mal. Ustedes no pueden decirse cristianos si no saben el Padre Nuestro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se atreven? ¿No es cierto? Hasta que algo pasó que le cambió la cabeza al obispo. Y dijo, ¿saben qué? Está bien si no saben el Padre Nuestro. Repitan eso, que eso es genuino para ustedes.
Y eso de alguna manera despertó algo en él también, que es lo que les vengo diciendo, esa plasticidad y esa compasión, ese me veo en ustedes, no solamente por la ley del espejo, sino empatizo, porque ahora me doy cuenta que ahora que tuve esta experiencia me di cuenta que ustedes no pueden rezar el Padre Nuestro porque vivencian lo divino de manera distinta, a pesar de ser cristianos. Y está bien, ¿por qué? Porque lo real y lo genuino es, digamos, es el ser crístico, es ser compasivos, es ser buenas personas, personas conscientes. ¿Por qué digo esto, buenas personas? Porque bueno, malo, está dentro de la dualidad de este plano. Digamos que a un nivel un poco más sálmico estaríamos hablando más del hecho de ser seres conscientes. ¿Qué quiere decir seres conscientes? Seres que realmente actúan desde la conciencia del alma, más que desde la mente dual. El dogma actúa desde la mente. Cuando uno está más conectado a la conciencia, actúa más desde el alma y desde el corazón. Desde un corazón, no el corazón necesariamente emocional, romántico, de pareja, sino el corazón expansivo, el corazón crístico. Eso que nos da poder, sabiduría, amor, todo junto, y que nos permite ser mejores versiones de nosotros mismos, de lo que estábamos siendo antes. Y eso es lo que obtuvo el obispo justamente en ese momento. En ese momento, cuando tuvo esa experiencia en el barco, ahí entendió realmente por qué los pescadores hacían lo que hacían. Porque para ellos Dios o la divinidad se presentaba de esa manera, a través de ese fenómeno. Y entonces, ¿cómo no, no decir esa pequeña oración que iba más acorde a lo que ellos vivenciaban que decir toda la oración del Padre Nuestro de manera memorística, y que por ahí para ellos no tiene el mismo significado? Entonces uno siempre tiene que ir por aquello que resuena. Por ejemplo, sacando un poco de lado la parte religiosa, a mí me ha pasado, por ejemplo, siendo reikista, primero sí, ir por el dogma. ¿Qué se supone que es ser reikista? Bueno, primero darme cuenta de que tengo que controlar mis enojos, mis emociones, mis pensamientos, debo actuar correctamente, tengo que honrar todo, tengo que actuar desde la gratitud, ¿no es cierto? Eso es lo que te enseñan desde lo más de lo que es el dogma. Te enseñan una técnica, te dicen, bueno, los principios del Reiki son estos, ¿cómo te puedo explicar? Si vos haces una sesión, tenés que hacer así, tenés que hacer asá, Eso está bien. ¿Por qué? Porque siento una base donde antes no había nada. Si vos no tenés ni idea y no tenés por ahí una intuición, entonces es más complicado conectar con qué es ser reikista, por ejemplo, para corrernos un poco de la temática religiosa, ¿no? En cambio, con el tiempo, uno y la práctica y todo eso, uno va descubriendo otras cosas dentro de lo que es ser reikista.
que es justamente, además de todo eso que mencioné, que no está mal dentro de lo que sería ser buena persona, además de eso, uno empieza a notar determinadas cosas. Empieza a tener percepciones, empieza a tener presentimientos, empieza digamos, a percibir situaciones del otro y de uno que por ahí no están contempladas estrictamente dentro de lo que te dicen que es ser reikista. Es como un descubrimiento personal. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que es el dogma del reikista, también tenés tu camino personal y los dos se entremezclan. Y no por seguir uno tenés que abandonar el otro. Y a veces no nos damos cuenta y hacemos la elección de o uno u otro. Y no nos damos cuenta que podríamos hacer los dos y estaría bien igual. Lo único que tendríamos que hacer es como encontrar el balance. Cuándo actuar desde el reikista y cuándo no actuar desde el reikista. Porque a veces, si bien el reiki es algo que nos afecta bien, desde el bien, ¿no? Por supuesto, nos afecta todo el tiempo, 24/7, como se dice ahora. Hay momentos en los que uno no puede estar todo el tiempo como si fuese un místico, diciendo parábolas o frases o escrituras. No, tenés que actuar desde vos, desde tu genuino yo, desde el lugar en que en que actúas realmente y que sos realmente. Entonces, desde ese lugar, no nos olvidemos que no necesitamos ser pura y exclusivamente como nos enseñan. Sí, obviamente va a haber algo que siempre vamos a tener que respetar. Yo, como eso digo, que eso sí lo creo genuinamente, nunca meterse con el libre albedrío y, digamos, ir descubriéndose, ir profundizando, porque aunque tengas el nivel que tengas, la capacidad de profundizar es una capacidad tuya, no del nivel de Reiki que tengas. Después, independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de estilo de vida que elijamos no tiene que coartarnos la capacidad de amar. No de amar desde lo romántico, sino amar desde lo espiritual, el amor espiritual. Porque este es el amor que nos nutre realmente. Cuando uno deja la vibración de la rigidez, del dogma, de la mente fría, de la mente de hielo, en la cual señalamos con el dedo al otro o juzgamos, ¿no es cierto? Simplemente porque vos no sos como yo. Ahí es donde tenemos que hacer una vuelta de tuerca y darnos cuenta que ahí entramos en lo que se llama el ego espiritual. El ego espiritual te va a llevar a enjuiciar, a criticar, te va a llevar a la división. ¿Por qué es ego? Un ego con un speech espiritual. Y si bien todos tenemos ego, porque el ego es la herramienta que tenemos para estar en este mundo y manifestar a través del ego lo que tenemos que hacer,
no debemos olvidarnos que también tenemos corazón, tenemos alma, y que ellos también deben expresarse dentro de esta cotidianeidad, que tenemos que darle lugar a eso, que tenemos que reconectar con eso para poder encontrar esa expansión de la que tanto se habla, esa evolución de la que tanto hablamos todas las personas que nos dedicamos a lo holístico, ¿no es cierto? Si uno se olvida que tiene un corazón, no importa cuántas veces repitas el mantra o cuántas veces conectes con o canalices a los maestros, vas a seguir siendo un ego espiritual. Por lo tanto, vas a estar comprimida. Lo que digo, comprimido, comprimida. Muchas veces lo que tenemos que aprender es a conectar con el corazón, a sanar las cosas que tenemos en el corazón, porque a través del corazón es que también podemos conectar con nuestra alma. O sea, es como todo un viaje. La sociedad nos hace conectar solo con esto. Mente y cuerpo, digamos. Nos olvidamos de las emociones. Las emociones, bueno, sí, las cosas más efímeras de lo emocional. Pero ¿qué pasa? Pero, viste, con recatez, digamos. No quiero a alguien súper emocional, dice la sociedad. No. Quiero a alguien racional, estructurado y productivo. Entonces, eso hace que nunca trabajemos nuestras emociones, sean estas positivas o negativas, porque puede pasar las dos cosas. Puede ser que te cueste conectar con tu lado negativo emocional para sanarlo, para transmutarlo y sanarlo, o puede ser que no puedas conectar con lo positivo y vivas deprimida o deprimido. Fíjate, ¿qué te está pasando? ¿Te cuesta conectar con eso? ¿O lo preferís racionalizar y decir, no, es que es una etapa, lo tengo que trabajar, pero ya estoy en eso? Bueno, yo te digo, no te pongas excusas y empecé ya. Porque cuanto antes empieces, mejor. Es necesario empezar a tener, ¿cómo puedo explicarlo? Empezar a tener más conciencia de que no somos solo mente y solo cuerpo. Si bien muchos dicen, sí, yo ya lo sé porque yo ya lo leí en tal libro, o me lo dijo tal gurú, o me lo dijo mi terapeuta. Ok, lo sabes, pero lo sabes acá. Ahora, ¿lo pusiste en práctica? ¿Conectaste con tu corazón? ¿Con qué pasa dentro de tu corazón? ¿Qué emociones hay? ¿Qué cosas hay que sanar y qué cosas hay que potenciar dentro de lo lindo, de lo positivo? ¿O todavía cuesta ir ahí? ¿Hay miedo de ir ahí? Sería muy razonable que te pase eso, porque en general lo que suele pasar es que nos meten un poco el miedo. ¿Pero por qué? Porque estamos acá. Y la mente enseguida especula. Es súper dotada para especular. Especula y es muy fácil conectar con el miedo.
Es muy fácil conectar con el miedo y agarrarse de cualquier argumento espiritual para no ir más allá, para no ir a lo desconocido, que sería el corazón espiritual. Sanando el corazón espiritual es que podemos ir a lo álmico. Recién ahí podemos empezar a fluir mejor. Porque ya no estamos solamente viéndolo desde una mente fraccionada. Estamos empezando a verlo desde un lugar más neutral, en el que ya no tengo la frustración, el dolor, el corazón que parece aprisionado por piedras. Si yo quiero conectar realmente con lo espiritual, primero tengo que sanar mis emociones, lógicamente sanar mis pensamientos, que van un poco de la mano en la manera en que empiezo a conectar con mis pensamientos de una manera más sana, porque empiezo a conectar con mi corazón y empiezo a notar la situación que está ahí mismo y veo, mirá toda la angustia que tenía y no me estaba dando por enterado. Mirá todo lo que me estaba pasando y yo no estaba siendo consciente de esto. Muchas veces pasa, o incluso al revés, cuánta energía tiene mi corazón y yo la estaba negando. Porque por ahí simplemente bloqueamos el lugar. Y cuando lo logramos desbloquear, sentimos la energía que emana de ahí. Y no podemos darnos una idea de por qué en algún momento decidimos bloquear ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo una sociedad que nos dijo, no sean emocionales, sean racionales. En la manera, entonces todo esto por el cuento de Anthony de Melo. El cuento se llama, para los que entraron ahora a último momento, Nosotros somos tres, tú eres tres. En el que habla de cómo un obispo que quiere hacer de una persona de maestrito, quiere enseñarle a tres pescadores la correcta forma de ser cristianos. Y en un momento determinado el universo le dice, che, estás un poco equivocado. ¿No es cierto? Después voy a ver si lo puedo subir el cuento. Es un cuento muy lindo. Es corto, es cortito y está muy bueno. ¿Qué más? Bueno, básicamente, como decía antes, para los que se unieron recién, el cuento nos habla acerca del dogma, básicamente. Y cuán genuino puede ser un dogma en comparación de una vivencia genuina, y cómo tres personas simples simplemente decidieron crear una oración corta, pero que iba acorde a esa vivencia religiosa. Entonces, ¿quién puede decirnos realmente cómo debemos vivenciar nuestro sistema de creencias? Nuestro sistema de creencias, justamente, como lo dice la palabra, es nuestro. Así que deberíamos ser nosotros los que tomen la iniciativa en cuestionar
Si estamos realmente viviendo bajo un sistema dogmático y que solo nos centra acá, o si ese sistema dogmático nos está llevando a algo más, o si ese sistema dogmático no es tan dogmático, digamos, es más abierto y nos permite expandirnos. ¿Es algo flexible o es algo muy rígido? ¿Me permito ser flexible o no? ¿O prefiero seguir a rajatabla el dogma porque tengo miedo de lo que pasaría si me corro del dogma? Si hay miedo, nunca puede ser bueno. Eso es lo único que les digo. Porque el miedo contrae, el amor expande. La crítica, el juicio contrae. El amor, la compasión, la comprensión, el perdón al otro y a mí mismo expande. ¿Qué expande? Expande mi corazón espiritual, expande mi conciencia, me conecta más con la alma, con esa parte mía que parece siempre estar en lo desconocido. Pero es justamente conectar con esa parte desconocida la que nos ayuda a evolucionar. Si nos quedamos solamente en los textos religiosos y en repetir como loro los textos religiosos, no vamos a ir muy lejos. Pueden llegar a ayudarnos un poco al principio, cuando somos un poco verdes, digamos, pero eventualmente vamos a tener que ir más hacia adelante. Vamos a tener que apostar a más. Vamos a tener que entender que lo importante es actuar de manera consciente y amorosa, conmigo y con el otro, porque el otro es una proyección de mí misma en otro envase. Este cuerpo es un envase que debo cuidar, que debo honrar. Para los que a veces ven mis stories, habrán visto que ayer hice mi primera clase de yoga y me di cuenta de lo poco que estaba cuidando mi cuerpo. Realmente me di cuenta. Si bien por ahí cuido mi cuerpo desde otro lado, este tema de la cuarentena, por ejemplo, me hizo descuidarme bastante y no había tomado conciencia de eso hasta que no hice esta clase de yoga. Ahí es como que me dije, wow, me bajó una ficha muy fuerte, digamos. Y eso me dije, ok, yo soy un cuerpo, yo soy mente, yo soy emoción, yo soy alma. Soy todo eso junto, combinado. Y por ende, debo cuidar todo. Debo cuidar mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones y mi alma también. ¿Cómo cuido a mi alma? Conectando con ella, recibiendo los mensajes y actuando. Porque si yo no escucho el alma, eventualmente me voy a enfermar. ¿Y por qué? Porque el alma empieza como, yo a veces lo he explicado, el alma habla primero, ¿no es cierto? Así como les estoy hablando a ustedes. Dice, Viole, necesito que vayas y hagas tal cosa. Y Viole, no hizo mucho. Entonces, el alma dice, bueno, ok, no me escuchó, entonces voy a hablar un poco más alto. Viole, necesito que hagas tal cosa. Y Viole, ¿no es cierto? Siguió sin hacer nada.
Y así, hasta que cada vez, no voy a gritar, pero imagínense, ¡Viole! Y cuando ya llega el ¡Viole! Entonces ahí es cuando se plasma la enfermedad. Y recién generalmente, es cuando se plasma en enfermedad, sea una enfermedad emocional, una enfermedad psicológica o física, que empezamos a escuchar, dependiendo de nuestra personalidad también, ¿no es cierto? A algunos nos afecta más lo físico, a otros nos afecta más lo mental o lo emocional, como por ejemplo los ataques de pánico. Depende la persona. Hay algunos que es como un llamado increíble y eso te hace replantear muchas cosas de, ay, ¿por qué me está pasando esto? Pero justo cuando llegamos a la parte de los sentidos es que realmente estamos escuchando. Y ya les diría que hasta es un poco tarde. Entonces, conecten con su corazón y conecten con el alma. Porque es un trabajo muy necesario si queremos manifestar mejor quiénes somos. No quiénes somos desde el ego, desde el nombre, desde lo que hacemos, sino quiénes somos cuando no estamos haciendo nada de eso. ¿Sí? Bueno. Por hoy voy a dar por terminado el tema y vamos a pasar al mensaje del día. A ver qué dice el mensaje del día para hoy. Bueno, nos identificamos frecuentemente con lo que no somos. Nos identificamos con las cosas que poseemos, con nuestro cuerpo y con nuestros estados de ánimo, sean de alegría o de tristeza. No somos ni la alegría ni la tristeza provocadas por los estímulos externos. Somos la alegría misma, la felicidad que no necesita de estímulos exteriores. Si vivimos identificados con algo, dejamos de ser nosotros mismos. Es necesario conocer los estímulos que nos provocan la alegría o algún grado de felicidad, para no apegarnos e identificarnos con ellos, ya que llegan a convertirse en un verdadero obstáculo para nuestra felicidad. Bueno, creo que de alguna manera en esa frase se sintetizó un poco todo lo que estuvimos hablando en esta casi hora, casi. ¿Cómo nos quedamos en lo que son las características del ego y no vamos más allá? Y no engrandecemos esto que somos. Nos quedamos con lo chiquito, ¿no? No nos estamos valorando realmente. Muy bien, momento de avisos. Primero, mañana a las 22 horas, probablemente, me parece que me toca a mí, vamos a estar con mi amiga del arte de la intuición haciendo tarot y terapia de colores. Esperen. Esto teóricamente se haría, me parece, esta vez me toca a mí, en mi Instagram. Vamos a hacer por Instagram. Y ahí ustedes nos pueden dar sus temas, sus dudas,
Nos dicen su nombre, su fecha de nacimiento, eligen 3 colores y les decimos cuál sería la energía disponible para ese tema. Está muy lindo y justamente justo no se pudo conectar ella para entrar al vivo, siempre que le gusta. ¿Qué más? Este sábado está abierta la posibilidad para iniciarte en Reiki Usui en el primer nivel de Reiki Usui. Así que los que estén interesados pueden escribirme en mis redes y decirme y preguntarme los montos, cómo sería la modalidad. La modalidad, bueno, igual les puedo decir algo previo, que es, yo lo que hago es hacerlo a través de una plataforma, la teoría a distancia, y después, ya sea ese mismo día o al día siguiente, ella viene, o él viene, él, viene a mi consultorio y hacemos la parte iniciática de manera presencial con todos los cuidados correspondientes, con barbijo, con alcohol en gel, con distanciamiento. ¿Qué más? Seguimos con sesiones online, seguimos con cursos online a distancia de flores de Bach, de aromaterapia, de meditaciones y de la terapia metamórfica. Para quien esté interesado, puede contactarme en mis redes, en Facebook o en Instagram, y me escribe un mensaje y vemos en qué está interesado, cuánto sale, ahí les digo todo, cómo sería la modalidad de estudio, etc. Bueno, amigos míos, los dejo por ahora. Les mando un abrazo, un beso enorme. Les agradezco que hayan estado acá en este primer vivo del 2021, que ahora me tengo que acordar de decir 2021. Y bueno, y nos veremos. Por ahora voy a seguir manteniendo este horario de las 10, pero tal vez en algún momento lo cambie por ahí por un horario un poco más a la tardecita tal vez. No lo tengo muy seguro todavía. Nos vemos la próxima semana para hablar del tema que tenga que hablarse. Chao.